tardes y bienvenidos a Viva América, el programa que le orienta para su bienestar y su futuro. Dirigido por quien les habla, Johnny Torres. Viva América llega a usted todos los martes a las 12 del mediodía hasta la 1 de la tarde y se transmite desde las instalaciones de Save Latin America en Union City y por YouTube y Facebook. Y como es de costumbre, me acompaña doña Alexis Gómez Barros, periodista colombiana, con su sonrisa muy atractiva. Siempre buenas tardes, doña Alexis. Buenas tardes, Johnny. Buenas tardes a toda nuestra gente. Gracias por esta permanente invitación para cumplir con la cita más solidaria que tiene Facebook. Muy bien. Y los directores técnicos son desde México, don Tony Aguirre, y aquí en nuestro estudio, don Alejandro Aguirre. Don Alejandro Aguirre, como he dicho anteriormente, es un joven muy apuesto, es mexicano, es escritor, es presidente y fundador de una editorial, un joven que va hacia adelante como la flor que se está comenzando a abrir y hay que ayudarlo y él nos ayuda mucho como voluntario de Save Latin America. Por 3 años lleva con nosotros, ¿verdad? Sí, señor. 3 años, don Alejandro. Gracias por toda la ayuda y toda la cooperación que da en Save Latin America. Pero óyeme, Save Latin America hoy se viste de gala. Totalmente. Se viste de gala con la visita de la doctora Isabel Santander. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Con su sonrisa muy linda también. Muchas All gracias. right. Viva América hoy tiene un programa muy especial. El tema central que trataremos es de medicina preventiva. Hablaremos de la historia, el desarrollo y el futuro de la medicina preventiva y para eso contamos con la asistencia y la ayuda de la doctora Isabel Santander. Todo esto lo vamos a discutir después que doña Alexis nos traiga unos mensajes de Save Latin America. Sí, hoy tengo unas cortísimas invitaciones porque la doctora Isabel Pérez Santander no solo nos está visitando, sino que al terminar hoy nuestro programa va a atender una paciente en control de nutrición porque ella a su vez ella es endocrinóloga en Venezuela, la doctora Isabel Pérez Santander también es aquí psicóloga y nutricionista holística. Pero resulta que yo le voy a pedir públicamente un favor que me atienda a una persona después de esa primera paciente. Esto se llama abuso colectivo. La doctora Isabel nos honra cada mes, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, el segundo jueves de cada mes con su seminario patrocinado por esa compañía que nos ha ayudado tanto en ese socio que tenemos, en ese socio solidario, diría yo, para poder ayudar a nuestra gente que es WellCare. Y usted, que voluntaria nuestra hace 5 años, mucho antes que llegara ese patrocinio, usted nos ayuda el segundo jueves de cada mes, doctora Isabel. No lo estoy promocionando, pero lo estoy recordando en medio de estas invitaciones. Segundo jueves de cada mes, la doctora Isabel nos brinda una charla magistral sobre un tema que tiene que ver con la prevención, tratamiento y convivencia con la diabetes. Porque llamémosle a que no es solo la diabetes tiene muchísimas aristas y para eso tenemos siempre a la doctora con sus charlas magistrales. Muy generosamente, desde hace 2 meses, nos regala algunas consultas nutricionales para personas que dentro del grupo que ella le ha brindado la charla considere que necesitan de primera mano una consultoría nutricional. Muchos de las personas que vienen a nuestro centro, recuerden, no tienen seguro médico, pero aquí está la doctora Isabel Pérez Santander para dar no solamente acompañamiento nutricional en cuanto a consejería y tratamiento nutricional, sino también como consejera, como coach, sí, definitivamente, porque llevar una dieta o llevar una nueva vida nutricional no es fácil. Bueno, eso fue lo primero que les recordé. Y luego no quiero que olviden que todos los meses tenemos 2 veces aquí en el centro, en el 138,
de la 39 Street en Union City, 6, Latinoamérica. Y nuestro teléfono, que nos lo hemos dicho hoy, 201-271-7474. Les repito, 201-271-7474. Llámenos si usted necesita que, por lo menos en este caso, la doctora Isabel nos dé una charla con un tema médico, por supuesto, de que usted sienta que no ha encontrado la suficiente orientación, siéntase en confianza, llámenos. Pero resulta que se los estoy dando también para que recuerden que 2 veces al mes tenemos colesterol, glucosa, que es y presión arterial, que aparentemente es una simple prueba, porque es prospaldial, ¿verdad, doctor? Sí. No es colesterol total, pero resulta que partiendo de ese resultado que usted tiene 2 veces al mes, gracias a Hudson Regional Hospital, usted puede saber si necesita y son médicos y todo salió muy bien. Vienen enfermeras calificadas, doctor, y oyentes, vienen enfermeras calificadas. Lo que quiere decir que ella, la enfermera calificada te da una primera pauta, una primera orientación, pero después, la vez pasada, en la última ocasión, el día lunes, de las pocas personas que vieron, 14 personas que vieron, 2 tenían que irse inmediatamente al doctor, no al hospital. Son 2 cosas diferentes, porque al doctor. De una vez les referimos a unos sitios cercanos a donde las personas sin seguro médico pueden ir. Por lo tanto, es una prueba que puede determinar cosas valiosas en su vida. Oh, por supuesto que sí. Si tiene que ir corriendo lo hacemos gratis, en una absoluta paz, un salón solo para ellos. Las personas cómodamente tienen unas sillas en el pasillo. Es una invitación porque estos servicios, en la medida en que no se usen, se pierden. Sí. Entonces, Y son muy importantes. Cierto, doctora. Todos los comuninos, vengan, invitados, llame al 201-271-7474 si quieren saber las próximas fechas. El especialito, nuestro querido periódico, semana tras semana, aquí en su versión de la edición de Hudson, tiene una página. Por teléfono, nuestras recepcionistas tienen las fechas próximas y a partir de agosto yo creo que vamos a tener 2, luego tenemos en septiembre 3 porque el festival familiar van las 2 veces. Ese es un servicio sencillo, bueno, bonito y barato que le puede hacer un cambio drástico en su vida. All right. So, como dije anteriormente, en Viva América hoy se viste de gala con la visita de la doctora Santander, Isabel Santander, endocrinóloga en su país de Venezuela y con 30 años de experiencia. Sí, muchos. Wow. Es psicóloga, nutricionista holística. Sí, señor. Y como ser humano, the best. Gracias. The best, con una energía maravillosa y una sonrisa como la que ustedes están viendo ahora siempre. Muy clara. Hace 5 años que es voluntaria de Save Latinoamérica. Sí, hace 5 años, parece mentira, el tiempo pasa volando. Recuerdo cuando llegaste aquí el primer día que estábamos con la doctora Gina Miranda. Doctora Gina Miranda. Yo creí que te había venido con ella, porque tú venías por otra. Ajá, yo venía por otra vía diferente, sí. Y caíste inmediatamente en tu sitio, no te dejamos descansar ever since. Ha sido una experiencia muy Wow. fructífera, muy agradable. Y qué bendición tiene Save Latinoamérica de conseguir voluntarios como los 2 que acabo de mencionar, don Alejandro Aguirre y la doctora Santander. Doctora, en nuestra comunidad hay muchas dudas, por un lado, por otro lado hay curiosidad de lo que es la medicina preventiva. No debo Y decir. entonces, háblanos de la medicina preventiva. ¿Cómo no? Será un placer. Debo decirle que la medicina preventiva realmente es la base de toda medicina. Eso ha sido en toda la historia de la humanidad. Si nosotros nos damos un poquito a recorrer la historia, lo que es la historia del desarrollo de la medicina, nos vamos a dar cuenta que en años muy, muy remotos, les puedo hablar alrededor de 400 a.C., cuando vivió Hipócrates, el padre de la medicina, o quizás un poquito más acá, en la Edad Media, más o menos en el año 1130, cuando vivió uno de los grandes filósofos del mundo, que es Maimónides, que también es un gran médico, filósofo, astrónomo, matemático. Y en todos ellos recogen, cuando hablan de lo que es el tratamiento de las enfermedades,
todos ellos hablan a favor de lo que es la medicina preventiva. La medicina preventiva es la medicina más económica, es la medicina que tiene mayor beneficio a largo plazo, es la medicina que le garantiza a usted tener mejor calidad de vida durante muchísimos más años de su vida. Lo que ocurre es que lamentablemente la medicina preventiva implica un trabajo de nosotros mismos, para nosotros mismos. Porque tenemos que entender, para usted hacer algo preventivo, primero tiene que entender que usted es responsable de usted. Con su propio médico. Usted tiene que concientizar que usted puede cambiar su condición de vida. Tienes que entender que tú tienes un mecanismo dentro de tu sistema físico que te permite sanar cualquier condición que tengas. Manejarlo. Por supuesto que sí. Las fuerzas más grandes, y hoy en día se ha demostrado, se ha sabido de siempre, como les digo, estamos hablando, si queremos hacer un poquito de historia, nos vamos muy atrás, pero si queremos hablar algo muchísimo más cercano, que lo que hace es corroborar lo que ya se decía antes. Actualmente hay una rama de la medicina que es la psiconeuroinmunoendocrinología, y la psiconeuroinmunoendocrinología lo que está poniendo sobre el tapete es que las fuerzas de curación residen en usted, y que de acuerdo al pensamiento que usted coloca en su mente va a ser la respuesta de su cuerpo ante la enfermedad. Hay muchísimos trabajos que demuestran la sobrevida de pacientes, incluso pacientes con cáncer, que depende cómo ellos manejen esa estructura psicológica, va a ser el crecimiento de sus poblaciones linfocitarias que lo van a ayudar a salir del cáncer, o puede también ser su propio destino fatal, porque si no coloca ese cambio de pensamiento en su vida para que su sistema inmunológico arranque a defenderlo, pues simplemente no se va a defender y el cáncer va a metastizar y va a morir. O sea que hoy en día eso está comprobado en pacientes con cáncer, hay estudios amplios en pacientes con SIDA, comenzaron incluso en la Universidad de Miami y hoy en día están a nivel internacional, que ponen de manifiesto ese principio básico que es la psique la que domina todo el comportamiento inmunológico y endocrinológico del organismo. Pero lo interesante del caso es que ya esto lo decían antes, sin saber todas estas explicaciones modernas que nosotros tenemos, ya eso lo decía. Hoy en día la medicina está tan adelantada en la psicoprofilaxis. Lo que pasa es que para nosotros tener medicina preventiva hace falta que la persona sea educada. Nosotros tenemos que motivarnos a ser educados. Y la educación consiste en que nosotros sepamos de lo que estamos hablando, tengamos disciplina, entendamos que lo que nosotros estamos hablando es algo para nosotros, y una vez que nosotros tengamos educación, entonces nosotros vamos a hacer medicina. Eso es tan importante que fíjense que en Estados Unidos, alrededor del año 1977, se programa y se apoya desde el punto de vista federal los programas educativos en salud. Porque los programas educativos en salud lo que buscan es aprende de tu enfermedad, aprende cómo no enfermarte, que sería la verdadera medicina preventiva. Pero si te tomamos en un momento de tu vida donde ya tienes la enfermedad, aprende a manejar la enfermedad para que la enfermedad no te cause. No te domine a ti, para que tú de alguna manera domines el padecimiento. Y la diabetes es un buen ejemplo. Por supuesto. El mejor. Yo fui hace unos 10 años, el doctor me dijo a mí que me cuidara con los sweets, porque yo estaba en la línea, en el border de diabetes. Y entonces inmediatamente entré en una disciplina diferente, dejé de comer harina, pan, arroz, etcétera, etcétera, y 10 años más tarde todavía estoy en el mismo nivel. Correcto, porque ahí es, o sea, usted es el más claro ejemplo de lo que le acabo de decir. Usted concientiza la enfermedad, concientiza que tiene que haber un cambio en el estilo de vida. Disciplinas. Toma la disciplina y entonces usted evita que la enfermedad aparezca. Ya usted hizo medicina preventiva. La mejor medicina es la medicina preventiva. Y usted que toca el punto de la diabetes, la diabetes es un tema altamente apasionante, porque la diabetes es una epidemia, es la epidemia real del siglo XXI. Porque la diabetes tiene dos grandes componentes. Tiene un componente hereditario y tiene un componente de hábitos, de comportamiento nutricional. Entonces, en la diabetes es una enfermedad, es una entidad que tampoco juega sola, porque usted dice, bueno, diabetes, solo, no. Para que el paciente sea diabético, eso es como un iceberg. La diabetes es la punta del iceberg. La diabetes es como el Alzheimer cuando ya sale en su fase, pero que ha venido en un proceso que tú desconoces. Que ha venido caminando. Y tú no sabías. Para que usted haga una diabetes, usted tiene que empezar con una base primero. La base primero está a nivel del metabolismo de la insulina. Está a nivel de cómo la insulina se comporta a nivel de vida. Hace una resistencia a la insulina
que va a ocasionar luego un problema de intolerancia a los hidratos de carbono y que luego finalmente desencadene diabetes. Pero durante todo este tiempo eso es oxidativo, entonces se va a acompañar de tensión arterial alta, se va a acompañar de exceso de peso, se va a acompañar de otras comorbilidades, porque el diabético es una persona oxidada y eso que tocabas de tocar del Alzheimer es súper interesante también, porque hoy en día, ¿qué es lo que le pasa al paciente diabético? El paciente diabético es un paciente extremadamente oxidado, porque el azúcar lo que hace es oxidar. Y resulta que la base del Alzheimer es un proceso oxidativo. Entonces, hoy en día se tiende a llamar al Alzheimer la diabetes tipo 3, porque es la diabetes del cerebro, es un mecanismo de oxidación que hace que se pierda la capacidad neurológica, la manera de procesar la información de la neurona. Entonces es súper interesante. Hoy en día la medicina está súper adelantada. Ahorita vamos a hablar un poquito de una de las cosas que está más sobre el tapete, que a mí me apasiona particularmente, que es lo que son, ¿dónde está nuestro cerebro? ¿Dónde crees tú que está nuestro cerebro? Oye, usted me lo ha dicho. Entonces no usted, sería... señor, ¿dónde cree usted que está su cerebro? Yo tengo entendido que está en el... No, hoy en día se sabe que el cerebro realmente reside en el colon. Nuestro primer cerebro está en el colon y hay estudios espectaculares, hay modificaciones. Por eso es que les digo, cada día más en el siglo XXI es verdad lo que nos decían los antecesores nuestros hace más de 2000 años atrás, ¿verdad? Porque le estoy hablando, Hipócrates vivió en el año 400 antes de Cristo. Y nada ha perdido vigencia de lo que él dijo. Y ahorita vamos a tocar un poquito de lo que es las dietas y las formas de dietas actuales. Y ustedes se van a dar cuenta que lo mismo que Hipócrates decía en el año 400, hay que comer alimentos altos en clorofila. Actualmente se sabe que hay que comer alimentos que tengan que ver con las hojas verdes. ¿Cómo le parece? Dicho en otras palabras. En otras palabras. Y anteriormente él no sabía por qué esos alimentos altos en clorofila eran espectaculares. Hoy se sabe que es porque mantienen el cuerpo alcalinizado y un cuerpo alcalino no se enferma. El cuerpo se enferma cuando se hace ácido. Pero usted, en eso quisiera que redundara, doctora. La mejor parte de prevenir es tener el cuerpo alcalinizado. Dígale, por favor, a nuestro bello público y paciente, la espero una semana. Dígale, por favor, esa gran diferencia entre tener un cuerpo alcalino y un cuerpo ácido, por favor. Actualmente, esto que les voy a decir es lo que actualmente se sabe en la parte investigativa, que es lo mismo que venimos confirmando de antes. Cuando usted tiene un cuerpo con un medio ácido, eso favorece las enfermedades, incluso el cáncer. Cuando usted va a hacer un proceso de curación o usted quiere mantenerse saludable, el más del 60% de su consumo de alimentos al día deben ser alimentos que ocasionen un medio ambiente alcalino. Acuérdense que el pH normal debe estar entre 7.35 y 7.45. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para alcalinizar el cuerpo? Y esto que les voy a decir, vuelvo y les repito, pertenece a la historia. Nosotros tenemos que ingerir la mayor cantidad de alimentos que sean crudos, que tengan que ver con el área de los vegetales, que sean alimentos no procesados, que sean alimentos con poca cantidad de sodio. Y este alto consumo de alimentos en esta forma va a hacer que se alcalinice nuestro cuerpo. Pero vamos entonces a algo reciente. Hasta el año pasado existía el programa Mi Plato de la Asociación Americana de Diabetes. Entre otras cosas. Ajá, pero sigue vigente, aunque no esté sobre el tapete. ¿Por qué? Porque ¿qué hacía el programa Mi Plato? ¿Qué le decía? Divida su plato en 3. La tercera parte del plato son solamente ensaladas y la otra 2 usted la va a dividir en hidratos de carbono y en proteínas. Porque realmente, mire, muchos años atrás, vamos a hablar de la prehistoria, la gente comía lo que conseguía, ¿verdad? Y luego esta gente que comía lo que iba consiguiendo se convirtió en sedentario y empezó a sembrar. Y luego el tiempo siguió evolucionando y alrededor del año 1930, cuando fue la Gran Depresión, empezó a aparecer algo que se llamó la pirámide alimentaria. Y realmente la pirámide alimentaria fue el desastre. ¿Por qué? Porque ¿qué decía la pirámide alimentaria? Consuma en la base de la pirámide todo lo que es hidrato de carbono. Pero resulta que el tiempo nos ha demostrado que esa pirámide está equivocada. Total. Entonces, no es la base del hidrato de carbono. Usted lo que tiene que consumir más son vegetales. Entonces, entre 1930 y el 400 a.C., ¿quién tenía la razón? Hipócrates tenía la razón. Entonces, es un poquito, la historia es apasionante. A mí la historia realmente me apasiona. Porque yo digo que si nosotros conocemos la historia, nosotros podemos conocer
corregir lo que tengamos que corregir, pero podemos proyectarnos hacia un futuro muchísimo mejor. Para coadyuvar a lo que usted está diciendo, a los seguidores en Facebook Live que manejan Internet, leer un poco más sobre los alimentos alcalinos. Yo les recomiendo enteramente lean sobre la parte de los alimentos alcalinos. Y ustedes nos toman unas cuantas. ¿Cómo no? Y ahorita, otra de las cosas interesantísimas que está ahorita sobre el tapete, y es que los invito también a eso, es la gran importancia que se le está dando al intestino como su primer cerebro. Y usted dirá, pero ¿cómo es eso de que yo pienso con el estómago? Bueno, le voy a dar un poquito de historia también. Siempre nosotros hemos sabido que las emociones manejan el sistema nervioso autónomo. Y las emociones, vamos a dar un poquito de explicación. Usted tiene dos sistemas nerviosos. El sistema nervioso autónomo, que es independiente de su voluntad, y el sistema nervioso que usted puede manejar. Por ejemplo, el sistema nervioso motor, usted lo puede manejar. Usted le puede decir a la mano, muévase, usted puede decirle al pie, muévase, usted puede decirle a la cabeza, quédate tranquila, ¿verdad? Pero usted no puede decirle a su corazón, late, papi, late poco, párate. Usted no le puede decir a su pulmón, respire, no respire. Ese es el sistema nervioso autónomo. Siempre se ha sabido que el sistema nervioso autónomo tiene que ver mucho con el estrés. Cuando usted está estresado, está angustiado, está preocupado, usted puede sentir, no puedo respirar, tengo palpitaciones, tengo diarrea, voy muchas veces a hacer pipí. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso autónomo está activado. Y el sistema nervioso autónomo también tiene que ver con la parte inmunológica. Entonces, si nosotros estamos permanentemente sobre una condición de estrés, nosotros vamos a tener todo nuestro medio interno alterado. Y no, a eso no para ahí todavía. El sistema nervioso autónomo maneja una glándula chiquitita también que está sobre los riñones, que es la glándula suprarrenal. Si usted tiene mucha glándula suprarrenal, la glándula suprarrenal activada, usted va a tener muchísimo cortisol, y si usted tiene mucho cortisol, usted no se puede defender. Entonces, cuando usted está muy estresado, ¿usted no se ha dado cuenta que le da gripe más frecuentemente? Claro, sí. El virus que pasó por la casa del vecino, usted la hizo estornudar. En televisión vi a alguien con gripe y le dio gripe. Y le dio gripe. ¿Por qué? Porque hay una gran alteración del sistema inmunológico que está mediado por el cortisol, que tiene la misma respuesta del otro sistema nervioso autónomo. Pero ¿qué se ha descubierto en la ciencia? Actualmente se ha descubierto que dentro del intestino usted tiene miles y miles de millones de bacterias, millones y millones de levaduras, y millones de bacterias que son buenas para usted. Y resulta que cuando usted desacopla ese sistema bacterial que vive en el colon, usted se enferma. Porque esas bacterias producen serotonina, hormona que está relacionada al funcionamiento cerebral. Producen vitaminas que usted necesita. Le permiten absorción de oligoelementos. Entonces, es una simbiosis perfecta que usted necesita mantener. Pero para llevarlo así para la persona regular, ¿cómo establece un equilibrio o cómo sabe cómo esa persona del común que trabaja, que no tiene tanto tiempo para... Entonces ya... Controlando el estrés. Pues vamos a hacerlo. Controla el estrés, alcaliniza los alimentos y cómo hace para que las bacterias, para que, porque nos enseñaron siempre, ahora es que escuchamos la palabra probiótico. Antes nos decían siempre que las bacterias eran malas, había una corriente diferente, pero entonces como traemos eso en el disco duro, díganos cómo hacer para que nuestras bacterias funcionen. Hay cosas muy interesantes. A nuestro favor. Claro que sí. Hay dos cosas muy interesantes que estamos ahorita usando, que son lo que se llaman probióticos, que son las propias bacterias que se le dan al paciente, y lo que se llaman prebióticos. Y los prebióticos es la comida que usted le da a la bacteria. Curiosamente, la bacteria lo que come son fibras. Es decir, ¿qué come la bacteria? La hoja. Y si estamos en una dieta que es alta en alimentos que vienen con clorofila, entonces estamos en una dieta alcalina también. Entonces, estamos consumiendo una alta cantidad de alimentos que tienen que ver con clorofila, y esos alimentos son los que van a alimentar nuestras propias bacterias. Actualmente está en investigación, incluso vamos más allá, actualmente está en investigación si nosotros podemos trasplantar las bacterias, los ecosistemas que están en el colon de personas sanas a personas que están enfermas para que corrijan la enfermedad.
Mira qué interesante. Los experimentos actualmente están a nivel de animales y se ha visto que si tenemos ratas o ratoncitos de laboratorio con diabetes y trasplantamos las colonias de bacterias que están en el colon de los animalitos sanos y se la ponemos a las ratitas que tienen diabetes, ellas corrigen la diabetes. Y es tan interesante el tema que ahorita hay relación entre la microbiota intestinal y la enfermedad de Alzheimer, microbiota intestinal, tratamiento de la diabetes, microbiota intestinal y autismo, microbiota intestinal y problemas de sobrepeso. O sea, estamos entrando en un mundo de la medicina realmente apasionante, realmente muy, muy interesante. Eso sí es nueva era. Por supuesto, pero está relacionado a lo viejo. Te explico por qué. ¿Qué es lo que se está mandando ahorita en los pacientes? Se les está mandando comida fermentada. O sea, no estamos inventando absolutamente nada, lo que estamos es retomando el pasado. Estamos indicándole comida fermentada. ¿Por qué? Porque las comidas fermentadas son ricas en bacterias que son saludables. Bifidobacterias, lactobacilos, esos son los que nosotros necesitamos. Comer kefir, comer yogur. El kefir es interesantísimo. ¿Por qué? Porque la matriz del kefir, el kefir es una matriz. Y la matriz son bacterias y levaduras, y ellas, como viven en simbiosis perfecta, se crean como una barrera protectora alrededor de ellas mismas para que no se destruyan ni una ni las otras. Y viven en total equilibrio. ¿Qué ha hecho? Es el alimento milagroso. ¿Qué hacen ellos? Pero ¿desde cuándo existe el kefir? El kefir, todas las vidas, porque el kefir viene de los montes Urales, viene de Ucrania. Y en esas zonas no había refrigeración ni nevera. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ordeñaban a sus animales y la leche la metían en unos odres. Y esa leche empezaba a fermentarse. Y se dieron cuenta que cuando estaba fermentada era más sabrosa. Y ahí empieza la historia del kefir. Entonces, hoy en día, ¿qué cogemos? Cogemos la matriz del kefir y se la ponemos a la leche. Entonces, podemos utilizar leche de vaca, porque como va a estar fermentada, el problema de las personas que tengan intolerancia a la lactosa van a tener menos problemas porque ya la lactosa se la ha comido la bacteria, la levadura que le estamos poniendo. Pero también lo podemos hacer en agua con azúcar, lo podemos hacer en té, lo podemos hacer en muchas formas. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos comiendo los probióticos y a la vez estamos alimentándonos con fibra, por lo tanto le estamos dando comida a las bacterias. Y previniendo enfermedades. Usted nos está dando una verdadera cátedra universitaria, pero tenemos que un saludo. Claro que sí. No, es que está apasionante el tema. Y no, nadie quiere pararse, no pregunta. Yo quiero preguntar y preguntar y preguntar. Si tiene preguntas, hágalo rápidamente ahora aquí al aire. Saludamos a Cesarina Santos, capellana, bendiciones. Pablo Salmerón, Joseph Vita Vile, Magdalena Aguirre desde Nueva York, Carlos Delgado, muchas gracias. Doctor Leandro Mocha, Víctor Valentierra, José La Voz Santiago, Wongs Mixtura, Steven Bronco, Giovanna Ramírez, Richard Hopkins, Joe Grandioso y Giolotti Aguirre Tamaris nos dice felicitaciones a todos. Gracias, Giolotti. Mónica Míguez y don Julio Sabate. Muchísimas gracias por su sintonía. Mire, están tan pegados a estos puntos. Doctora, nosotros hablamos mucho de estrés, pero no entendemos en realidad los beneficios del estrés. ¿Qué beneficios tiene el controlar el estrés para no enfermarnos tanto? Bueno, lo primero que le quiero aclarar es que el estrés en sí no es malo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que hablar de lo que es el euestrés, es decir, el estrés positivo, y lo que es el distrés, que sería el estrés negativo. Cuando nosotros hablamos del euestrés, es lo que nosotros necesitamos todos los días para movernos. Si usted tiene una reunión, usted está estresado porque tiene que hacer una reunión, tiene que hacer una fiesta, organizar un evento, pero cuando termina el evento, pues su estrés desapareció porque ya usted hizo lo que quiere hacer. El problema es el distrés, que es el estrés sostenido sin causa, en donde el cuerpo permanentemente va a tener una reacción de estrés asociada. ¿Qué pasa con esa reacción? El estrés trabaja desde la corteza cerebral. Él estimula la parte baja del cerebro, que es una zona que se llama hipotálamo, y ese hipotálamo va a estimular más abajo otra glándula que se llama hipófisis. Ese hipófisis va más para abajo y estimula a la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal dispara el cortisol y dispara las catecolaminas.
¿Cuáles son las consecuencias? Cuando usted tiene catecolaminas elevadas, entonces usted va a vivir con palpitaciones, con angustia, con sensación de opresión en el pecho, tiene trastornos del sueño, se le puede caer el cabello porque usted está permanentemente estresado. Y lo malo es que la persona entiende que no lo puede manejar o que no va a buscar quien lo maneje, sino que lamentablemente busca medicación y la medicación nos lleva a otro nivel, claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Volvemos otra vez a la historia de la medicina. En la historia de la medicina preventiva se dice que usted tiene que tener una buena salud corporal, pero tiene que tener una buena salud en el alma. Porque el ser humano es holístico. Cuando usted se le enferma una uña, usted no se le enferma la uña, usted se le enferma el total que es usted, porque entonces usted tiene la uña enferma, usted tiene dolor, usted está preocupado, se ve todos los días la uña, se le quita el apetito, o empieza a comer demasiado, o empieza a tener palpitaciones, se le sube la presión arterial, y usted lo que tenía enfermo era la uña. Durante muchísimos años yo tuve la oportunidad de manejar la unidad de podología de pie diabético. Aproximadamente 25 años estuve al frente del servicio de podología y esa era una de las cosas más graves que nosotros veíamos, porque usted tiene un paciente diabético con un pie enfermo. El paciente no es un pie diabético, el paciente es un diabético que tiene un pie enfermo. Y eso parece mentira, es una cosa conceptual, pero es una cosa sumamente importante, porque si usted piensa, es un pie diabético, bueno, pues usted va a hacer todo lo que tiene que hacer en el pie diabético. Usted lo cura, lo drena, le pone mecha, le quita, le pone cremita, le pone antibiótico, porque es un pie diabético. Pero cuando usted cambia el concepto y dice, es un diabético con un pie enfermo, entonces usted tiene que pensar cómo está sintiéndose el paciente. Está deprimido el paciente, está preocupado el paciente, porque ese es su pie. Cuando yo hago la cura... Perdone, y ese paciente ha escuchado que se ha perdido el pie, que dicen que lo va a perder. Y se programa entonces el paciente a pensar que va a perder su pie porque el compadre lo perdió. Claro, porque es que el problema es que nosotros, y eso es parte de la deshumanización de la medicina. A veces usted como paciente lo que necesita es que el médico le ponga la mano, le diga, no te preocupes, todo va a estar bien. Así el doctor sepa que usted se va a morir dentro de una hora, pero el doctor le está diciendo a usted, tranquilo, no va a pasar nada. ¿Cuánto no es eso? A veces uno tiene pacientes que usted dice, pero señor, usted no tiene que venir para la... Eso me pasa muy frecuentemente. Digo, pero es que usted no tiene por qué estar conmigo, usted ya está perfectamente bien. Y dice, yo necesito conversar con usted. ¿Y qué es lo que le están diciendo? Escúchenme, porque la vida diaria, la vida nuestra de hoy en día, es totalmente despersonalizada. O sea, la gente solo vive para trabajar, ha olvidado ese concepto básico. Escúchame, no me des un consejo, simplemente escúchame. Entonces, eso forma parte del estrés. Pero el estrés, él dice, a eso hay que manejarlo. ¿Cómo se maneja? Hay muchísimas técnicas. Usted puede hacer yoga, una de las cosas más milenarias que existen. Usted puede hacer tai chi, milenario también. Usted puede hacer ejercicio de visualización. Usted puede hacer meditación. Usted puede hacer simplemente caminar. Usted puede hacer bailoterapia. Hay muchísimas cosas que usted puede hacer para manejar los niveles de estrés. Todo eso cae dentro del género de medicina preventiva. Eso todo, porque si usted logra manejar el estrés, ya usted ganó. Por ejemplo, en el caso de la diabetes... Eso cuando el paciente, reconoce que está pasando por un episodio de estrés o que está estresado. Ahí ganamos más, porque el paciente sabe que hay más o se le presentan más oportunidades. No, y es que el paciente es muy cómodo. Mire, cuando usted tiene un paciente delante, el paciente le encantaría que uno tuviera la medicina mágica. Y le diga, tómate esta pildorita y dentro de 48 horas ya no tiene. Pero resulta ser que las enfermedades crónicas no funcionan así. Entonces el paciente tiene que cambiar la forma como se mira a sí mismo y cómo mira la enfermedad. Primero, cuando usted se enfrenta a un diagnóstico como diabetes, yo le recomiendo al paciente, mírelo desde el punto de vista proactivo. Tiene un problema, la diabetes no puede dominar su vida. La diabetes es un problema que en ese instante de su vida usted tiene, pero usted lo tiene que manejar. Si usted mira la enfermedad en forma proactiva, usted dice, ok, yo tengo este problema, ¿cuáles son las soluciones? ¿Qué tengo yo que hacer? Y ahí caemos en medicina preventiva nuevamente. ¿Por qué? Porque, ok, ya tiene la enfermedad, pero entonces vamos a ver,
Yo me tengo que quedar con la enfermedad, o yo puedo salir de la enfermedad, o yo puedo evitar las complicaciones. Por ejemplo, si usted es un diabético y tiene sobrepeso, yo le digo, oiga, baje de peso. Y yo le garantizo a usted que si usted baja de peso, usted va a salir del problema de la diabetes. Le voy a dar un ejemplo. Ustedes no sé si han escuchado hablar de lo que es la cirugía bariátrica o cirugía de bypass gástrico, ¿verdad? La cirugía de bypass es una cirugía viejísima otra vez, porque es una cirugía que se ha utilizado, pero por otras causas, ¿verdad? Cuando usted hace una cirugía de bypass en un paciente obeso, hipertenso y diabético, en las primeras 24 horas ese paciente ya la cantidad de medicamentos que recibía, si está a la mitad o puede estar menos de la mitad. Y a la semana ese paciente generalmente no necesita casi nada. Y nosotros vemos todos los días que el paciente diabético asociado a obesidad mórbida solucionado por un bypass gástrico deja de tener el azúcar. Y fíjese que le digo, y eso sí quiero que tengan en cuenta, deja de tener el azúcar elevado. No es que deja de ser diabético. ¿Por qué se los digo? Porque el paciente diabético tiene un compromiso de la función de la célula beta. Entonces, cuando él esté bajo estrés o él vuelva a sus hábitos anteriores, él va a volver a hacer otra vez la hiperglicemia. Oigan, Porque él quiere la célula anterior. esto que usted dice es importante. Hay una persona que va a venir a su cliente nuestro, que va a venir a su próximo seminario, porque dijo el día de la elección, porque el día del examen de colesterol, dijo, no, a mí me salió en 103 y ya yo desayuné, porque a mí ya no me sale alta porque yo dejé de ser diabético y le dije, espérese amigo, no, necesito que venga al seminario de la doctora Isabel, porque usted no va a dejarse de ser diabético, ¿cierto que no? No, eso es sumamente, mire, hay cantidad de gente en la calle que le ofrece curas milagrosas a los pacientes. Las curas milagrosas no existen. Yo le garantizo a usted que si actualmente alguien en este planeta tuviera la cura de la diabetes, ya lo hubiera dicho hace cualquier cantidad de tiempo que fuera mil millonarios. Porque imagínese usted que alguien diga, aquí está probado científicamente, esta es la cura de la diabetes. Eso sería la revolución del mundo, del planeta entero. O sea, no existe, desgraciadamente no existe. Pero recuérdense, no existen enfermedades y eso también es muy importante. Porque hay muchos pacientes que dicen, yo me tomo esta pastilla porque mi vecina se la toma y se la trae de República Dominicana y es buenísima. Porque nosotros los latinos somos geniales para eso, ¿verdad? Yo me tomo, no, tómate este tecito que mi abuelita me lo mandaba y eso es una maravilla. Mire, yo le voy a decir una cosa, no existen diabetes como tal, no hay una enfermedad, existen pacientes con diabetes. ¿Y por qué les digo esto? Parece una tontería, pero es muy importante. Cada paciente es diferente. Usted tiene diabetes, eso es una entidad para nosotros los médicos. Pero esa diabetes tiene muchísimas aristas, porque cada paciente es totalmente diferente. Por ejemplo, una de las cosas que les puedo comentar, antes nosotros, y hoy en día también se ven, hay pacientes diabéticos que tienen 40 años de diabetes sin complicaciones. Y tú dices, qué maravilla. Muchísimo. Y de repente tiene un diabético que tiene 20 años de diabetes y tiene todas las complicaciones. ¿Qué es lo que hay debajo? Si los dos son diabéticos, ¿por qué uno tiene muchas y el otro no tiene ninguna? Porque hay un componente de una cosita que se llama el sistema de histocompatibilidad mayor, que es el sistema del HLA. Y resulta que depende cuál es su HLA, pues la forma como usted va a desencadenar. Entonces, fíjense que la cosa no es fácil, es complicada. Pero cada paciente en un mundo, por favor no se tome la pastilla que trajeron de República Dominicana o de Colombia, de donde sea, pues es una maravilla, pero de repente para usted no funciona. Otra cosa importante, nosotros nos encanta una hierba. Tecito de cola de caballo, tecito de la pepa de no sé dónde. Nosotros nos encanta un hierbadito, ¿verdad? Tengan muchísimo cuidado con tomar suplementos nutricionales si ustedes no saben que se lo pueden tomar. Porque los suplementos nutricionales a veces pueden bajar más la glicemia de lo que la bajan, pero a veces pueden interferir con el metabolismo de la farmacodinámica del medicamento que usted está tomando. Entonces, de repente usted está tomando tratamiento para la diabetes y se toma una hierba que le baja el azúcar y usted hace una hipoglicemia. Así es. Ajá. Entonces no fue el tratamiento que falta. Y no solamente eso, cuando usted vaya con su proveedor de salud, llévese todas las cosas que usted... porque nosotros somos geniales. Vean.
El paciente, sobre todo el paciente latinoamericano, es un paciente que él toma cuanta hierba existe en el planeta, pero no se lo dice al doctor porque me va a regañar. Entonces, no, vaya con su doctor y si usted fue y se dio unos chaparrazos con el brujo, dígaselo. Porque es que el doctor Y el es chaparrazo, como, no sé. pues el brujo le dio un poco de chaparrazos allí. Dígale al doctor Pócima, usted pócima. que le dieron Ok, 200 ok. chaparrazos. Ok. El doctor es su amigo, el doctor es su confidente, el doctor es su sacerdote. El doctor tiene que saber lo que a usted le pasa, porque si no, él lo vuelve loco a él, porque si él dice, bueno, ¿y aquí qué está pasando? Yo estoy poniendo las cosas. Mire, hay medicamentos alternativos que pueden interferir con la quimioterapia. Y entonces usted está recibiendo una quimioterapia, se está tomando un medicamento alternativo y no le está funcionando la quimioterapia. O sea, tiene que darle información al doctor, porque el doctor no es adivino, debo decir, nosotros pasamos bastante trabajo cuando no nos dicen las cosas. Entonces es importante esa confianza médico-paciente. Es decir, que aun cuando sean la hierba y las hojas que está hablando, siempre puede haber problemas cuando uno no sabe lo que está en el hierba. Exactamente, porque usted Efectos al cabo, secundarios. todo eso tiene efectos Y nosotros secundarios. tenemos esa costumbre de que tómate esto porque yo me tomé este jarabe en 15 minutos. Hay un jarabe de berro, hay un jarabe de no sé qué. Y Sí, nuestra gente es muy interesante Qué porque bien. nosotros hemos tenido aquí seminarios donde decimos traiga las medicinas para explicarle lo que no debe beber, lo que debe beber y traemos profesionales a hacer, parecen 10 personas claro, y lo ponemos en el periódico. ajá, Pero eso no tiene importancia. Consulte con su farmacéutica. ¿Por qué? Porque a veces tú vas a un médico que él no tiene todo ya ahora lo están regulando más, que el doctor especialista al que tú vayas sepa qué te estás tomando. Pero si no, ir al del médico, como dice la doctora Isabel, donde el médico familiar, el médico primario, y le diga, mire, doctor me mandó tal cosa. No lo hacen ni con él ni con el farmacéutico, se toman ese arrume de medicina, 800 medicinas. y a veces son para lo mismo. Entonces se toman A más B más C y resulta que las tres son para el mismo Pero usted camino. lo vivió aquí cuando usted pidió Por en algún supuesto, seminario, sí. que pidió que cada quien trajera su medicina, y había pacientes con 27 medicinas, de las cuales algunas eran 3 o 4 para lo mismo. Para lo mismo. Ajá. Oye, aquí aparecía un señor en cierta ocasión, tenía una mancha en la cara, y ¿qué pasó? Me dice, no, que no sé, los últimos 5 días se me ha puesto la llamamos Aires. Y entonces digo, ¿tú estabas al doctor? Y dice, no, la última vez yo fui al doctor hace como 15 días y me recetó Lipitor, algo así, para el colesterol. Para el colesterol. Y yo he probado el colesterol, lo único que yo tengo. Pero entonces 15 días que fuiste al doctor, ¿cuántos días hace que tienen la roncha esa? Me dice, bueno, va a ser como 10 días. Tú fuiste al doctor y le dijiste que después que fuiste donde él te salieron estas ronchas. No, no tiene nada que ver con esto. Digo, hombre de Dios, vete al doctor, dile que el doctor Lipitor, que te está bebiendo el Lipitor y que te ha pasado esto. Al otro día me llamó, me dijo, doctor, y me dijo que me quitara del Lipitor. Es así. Que sentido común, yo no soy doctor ni cosa que se parezca, pero si tú estás, si te da una condición a raíz de beber una píldora, investiga a ver qué pasó. Claro, es que nosotros tenemos dos grandes problemas con los pacientes. Uno es ese, ¿verdad? Que creemos que somos los médicos perfectos. Dos, vamos a internet nuestro médico. Y ahí comienza el desastre, porque entonces el doctor dice una cosa, internet dice la otra, y entonces el vecino dice otra, y ahí es donde nosotros nos volvemos un desastre. Yo le recomiendo a los pacientes del corazón, escoja su médico, pero escójalo con el corazón. Porque cuando usted escoge el médico con su corazón, usted va a confiar en esa persona. Y esa relación médico-paciente es inviolable. Una de las cosas más importantes para la salud es la relación médico-paciente. Si usted confía en su doctor, usted tiene una gran posibilidad de que usted va a salir adelante con su enfermedad. Pero si usted confía en el doctor, no se va a tomar ningún problema. Sí. Oiga, una pregunta, doctora. Medicina preventiva.
estamos criando a los muchachos, ellos están dueños de sí mismos, los muchachos son tan autónomos, saben tanto más que los papás. Nuestra gente hispana cría a los hijos, eh, pero resulta, ¿cuál es la mejor manera de enseñar medicina preventiva a nuestros muchachos? Es una pregunta súper interesante porque la mejor forma es cambie los hábitos del padre. Los hijos aprenden por ejemplo. Los hijos copian. Es imposible que si usted se fuma 2 cajas de cigarro al día, le diga a su hijo, no fuma. ¿Cómo le va a decir que no fuma si usted es el primero que fuma? Los hábitos de alimentación son de la familia. ¿Y qué pasa en las familias hispanas? Nosotros tenemos unos hábitos de alimentación caóticos. ¿Por qué? Porque tenemos la pirámide alimenticia incorrecta. Los hispanos consumimos una altísima cantidad de hidratos de carbono y sobre todo hidratos de carbono simples. Usted va, ¿dónde le encantan a los niñitos ir? A McDonald's. Y discúlpenme el nombre comercial, porque son todas las comidas rápidas. Llámese como se llama. ¿Y qué es lo que le dan allí en ese tipo de comida rápida? Le dan pan, le dan carne, que usted no sabe cómo la procesaron, le dan refresco de este color y encima de eso tiene refill. Y encima de eso, esos muchachitos lo que hacen es consumir una altísima cantidad de calorías. Usted va afuera y ¿qué es lo que la gente consume? Chocolate, los chips. Yo siempre le digo al paciente, usted se tomó la molestia de leer en el chip que usted compró cuánta caloría contiene y cuál es el servicio que usted se va a servir. Porque nosotros nos compramos una bolsita de chips, ¿verdad? Pero resulta que nosotros no leemos que esa bolsita tiene 10 servicios y nos las comemos en una sentada viendo televisión. Entonces, dice, no, esto tiene 120 calorías, sí, pero por servicio. Tiene 10 servicios, tiene 1000 calorías. O sea, usted se comió 1000 calorías en una sentada viendo televisión. Y de ahí se paró y dijo, voy a comer porque no he comido. Eso es un snack. Eso es un snack. Entonces, ese es el problema. Y debo decirles más, mire, cuando usted lee los últimos reportes del CDC, que es el organismo americano que reporta las enfermedades crónicas, se lo voy a decir al 2015-2017, que son las que están sobre el tapete, usted va a encontrar que la mayor incidencia de diabetes en la comunidad americana, después de los afroamericanos, son los latinos. Pero no solamente eso, los niños de latinos son los que tienen ahorita más problemas de una cosa que es diabetes tipo 2. Hace 15, 20 años atrás, la diabetes tipo 2 era predominio del adulto. O sea, usted no veía diabético tipo 2 si no tenía más de 35, 40 años. Hoy en día, usted está viendo diabetes tipo 2 en niños. ¿Pero por qué? Porque tienen exceso de peso, no hacen ejercicio, los niñitos están conectados a una tablet. Y eso que el pediatra dice, no le permita medios audiovisuales a los niños hasta después de los 2 años. Y usted ve el niñito de 6 meses viendo comiquitos en el coche en la televisión. Y si no es comiquita, bueno, lo que la mamá esté viendo, la abuelita que lo cuida, o el cuidador, está viendo, el niñito está conectado a la televisión. Eso. Y si no, está más grande, dice, no, yo a mi hijo le regalé una tablet para que se entretenga. El niñito llora y usted le da la tablet para que se entretenga, o le da el teléfono celular. En el salón de espera. En el salón de espera. Pero es que están creando vicios, gravísimos, porque el cerebro se ha demostrado que esos equipos son como la droga para el cerebro. El cerebro se pega al equipo. Cuando usted se lo quita, el niño le arma la perreta. Entonces le arma la perreta y usted lo regaña, o lo castiga, o lo manda para el rincón. ¿Pero de quién fue la culpa? ¿Quién es padre? El niño no come ensalada. Señora, ¿usted come ensalada? Ay, no, qué cosa tan asquerosa. Y su esposo come berro, lechuga. No, mi esposo no come nada de eso. Me come cochino, chicharrón, pan. ¿Y cómo quiere usted que el hijo suyo coma zanahoria? O sea, explíqueme. ¿Quién le va a enseñar al niño que la zanahoria es comible? No puede ser enseñar al conejo. Hay otra cosa que leí en CDC también. Hay muchos niños ya con colon irritable. Bueno, no solamente colon irritable. Hay una altísima incidencia de niños que nacen y tienen intolerancia a la proteína de la leche de la vaca. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos está ocurriendo a nosotros? Fíjense una cosa, las personas, voy a hablar de los dos extremos de la vida. Un niño con intolerancia a la leche de la vaca le va a tener diarrea,
cólico, no va a dormir, va a estar llorando permanentemente. Es un niño altamente, está recién nacido, no le estoy hablando de ninguna otra etapa de la vida. El niño no duerme, el niño es irritable, le aparecen lesiones en la piel se le vuelve como extremadamente seca, tiene problemas de que estornuda todo el tiempo, tiene problemas como si tuviera gripe, tiene congestión nasal, y resulta que ese niño lo que tiene una intolerancia a la proteína de la leche de la vaca. Entonces, y no lo están diagnosticando, por lo tanto el niño no está recibiendo la corrección. Pero eso tiene otro problema. Cuando usted consume alimentos que son intolerados para su colon, esos alimentos van a alterar esa microflora intestinal y va a producirse lesión del endotelio del colon y se convierte en una membrana filtrante que liquea hacia el interior del cuerpo. Y desde el interior del colon van a pasar sustancias entonces a la circulación que son extrañas a usted. Su sistema inmunológico va a decir, esto no es mío, y lo va a atacar, pero resulta ser que eso le va a crear problemas secundarios. Le voy a dar un ejemplo. Las personas adultas que insisten en consumir derivados de la leche de la vaca y son intolerantes a la proteína de la vaca, entonces ellos tienen gases, tienen diarrea, hacen la digestión extremadamente lenta, pero resulta que ellos pueden hacer artritis reumatoidea, que viene porque el colon se ha vuelto liqueado en la pared. O sea, la pared está filtrando porque está irritada, porque hemos dañado nuestro medio interno. Entonces, eso es sumamente importante. Y no solamente eso, yo digo que una de las cosas más importantes es la alimentación. El pilar fundamental del ser humano, De la prevención. de la medicina preventiva, es la alimentación. ¿Qué usted come? ¿Cómo va a ser su calidad? ¿Y qué le da a sus niños? Eso es lo que va a pasar. Bueno, voy a dar unos saludos. Bueno, un saludo que va a causar, doctora, tenemos tiempo para que conteste. Sandra Veloz, excelente. Deli Flores, Charlie Tamaris, Arely Díaz, Mari Hernández, Carlos de Nazario, ¿cómo estás? Auxiliadora Medina, teacher, saludos a todas las personas de diferentes puntos. Y luego voy a comentar lo que dice nuestro doctor Leandro Mocha. Él es médico de la Universidad Americana de Medicina Holística y un sanador. Él dice, sí hay cura para la diabetes, pero si lo divulgan no será millonario, será cadáver. Bueno, los dos extremos de la vida. Los dos extremos de la vida. No, realmente existe muchísimo tratamiento y realmente yo les digo a los pacientes con diabetes, porque mire, una de las cosas más importantes, el paciente busca al médico, pero el paciente busca al médico que le diga lo que él quiere escuchar. Si usted tiene una enfermedad crónica y no la quiere aceptar, usted trata de buscar que alguien le diga, eso no es verdad, ¿verdad? Sí le digo, y le digo con aporte científico, ojalá esa persona entonces dijera, bueno, no importa lo que va a pasar, pero yo voy a divulgar. Le voy a dar este legado a la humanidad. Porque esto sería algo así, un legado, ¿no? Sería dar lo mejor de usted mismo. O sea, si existiera realmente en el mundo una cura para esto, realmente sería criminal guardarla, ¿verdad? Porque es una cosa que es humana. Usted tiene no solamente los diabéticos tipo 2, usted tiene la diabetes tipo 1, y no le digo la cantidad de complicaciones que hay. Bueno, si existe la cura por la diabetes, ¡viva América! Y traemos a la persona, a la persona que tiene la cura de la diabetes, nosotros seremos felices. Bueno, los más bendecidos. Tráiganos, doctor Mocha. Buscar a quien tenga la cura para la diabetes no es cosa fácil. Pero sí es fácil para nuestra gente educarse y disciplinarse. Claro. De eso estamos hablando. Las dos palabras han quedado fijadas en mi mente. Son educación y disciplina. Sí. Para la medicina preventiva y para todo en la vida, lo que nosotros necesitamos es educarnos y disciplinarnos. Nosotros, te lo digo anteriormente, nosotros creemos mucho en las medicinas que usaban nuestros padres. Eso era en toda otra época. Sí, los padres creían mucho en las medicinas caseras y muchas de ellas son muy buenas, pero tenemos que saberlas usar. Y tenemos que ver lo que está sobre el tapete. La medicina es algo cambiante, dinámico. Cuando el paciente me dice, esta medicina es efectiva, le digo, hasta el momento de hoy. No sé si mañana tú dices que ya no funciona. Porque la medicina es algo dinámico, la medicina va cambiando en el tiempo. Pero uno de los pilares importantísimos del ser humano es la educación.
La educación hace la diferencia para todos. Le voy a dar también una cita histórica. En Venezuela, el libertador de Venezuela y de 5 naciones asociadas a Venezuela fue Simón Bolívar. Y en el año 1800 Simón Bolívar dijo, un pueblo ignorante es artífice de su propia destrucción. Y es verídico. La educación es lo que hace la diferencia, la educación es lo que impulsa, lo que hace que un país se mantenga subdesarrollado en vías de desarrollo o pertenezca al primer mundo. Los grandes inventos están en el mundo, en el primer mundo. Entonces tenemos que beneficiarnos y tenemos que educarnos. Si estamos aquí en Estados Unidos y tenemos tantos recursos, porque aquí aparte hay una libertad impresionante, ahora la medicina alópata ha aceptado la medicina holística como algo que es complementario, que pueden coexistir. Yo creo que es fabuloso si nos educamos y tomamos lo mejor de las dos ciencias, que ninguna descree de la otra. La medicina alópata reconoce el peso de la medicina holística reconoce que es mejor un paciente tratado, un paciente porque el cáncer, parece que el cáncer es otro, o fue el coco del siglo XX, el XXI es la diabetes, pero el cáncer, y todavía hoy día no se ha resuelto la verdadera cura para el cáncer. Si la hay, yo creo que habrá algunas razones por las que no salen a la luz. Quizá estarán estudiando años y años de estudio, habrá años y años más de investigación para decir esta es la verdadera cura. Porque por más maquiavélico que fuera el mercado farmacéutico, yo no creo que tampoco es conveniente que tantas y tantas personas mueran. Nosotros tenemos el libre albedrío de educarnos, el libre albedrío de buscar estos recursos que son gratuitos en la comunidad y que a veces no aprovechamos. Muchas de sus charlas son con poca asistencia, pese a que las charlas de la doctora Isabel son superiores a esto que ella nos ha dado hoy, porque ella la da de 1 hora y media, responde preguntas. Ese es un recurso que se está perdiendo muchísima gente. No venir a la prueba de colesterol, que puede marcar tanto en nuestra historia médica, en nuestro historial médico. Por supuesto que sí. Y como el señor Torres dijo hace un rato, hay muchas cosas que la gente es gratis y no se aprovecha. Por otro lado, nuestra población latinoamericana carece de medios que los eduquen, que les ayuden a tener los televisivos. Es correcto, eso es correcto. Hay una gran diferencia entre los recursos, pero recordemos que este no es nuestro país. Vamos a empezar por ahí. Nosotros estamos injertados en esta sociedad. Esta es una sociedad que ha evolucionado a lo largo de su historia, es una sociedad que tiene una historia distinta a la historia latinoamericana, y nosotros aquí lo que tenemos es que aprovechar de las cosas buenas que ellos han caminado, aprender, porque esto es una sociedad evolucionada. Y organizadísima. Y con una cantidad de recursos que nosotros tardaremos más de 100 años en tener, porque ese es el problema nuestro. Pero si nosotros hacemos el primer pasito, pues les quiero recordar 2 cositas. Hoy en día en el mundo hay más de 400 millones de diabéticos. Estados Unidos tiene más de 30 millones de diabéticos y hay más de 80 millones de personas que son prediabéticas. O sea, que están en el borderline que decía el señor Torres al comienzo de la conversación. Están en el borderline de ser diabéticos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso y empezar a educar. Y que en este injerto aprendamos lo mejor. Cuando un niño nace, el americano le saca una cuenta de ahorro para su niño. Muy organizado. Inmediatamente nace ese niño. O sea, nosotros tenemos que aprender lo mejor de esta cultura. Esta es una cultura extremadamente interesante. Este es un país bellísimo y es un país donde una de las cosas que yo más admiro es la libertad. Para mí la libertad es la base del ser humano. Y realmente eso es admirable y hay muchas cosas aquí que nosotros tenemos que aprender, pero tenemos que venir con la mente abierta. Usted puede cambiar todos los días, cuando usted se levanta, toma sus decisiones. Camino por aquí, camino por allá. Yo les recomiendo a todo el mundo, aprenda, infórmese, edúquese, busque los medios para hacerlo. Aquí hay cantidad de oportunidades. Actualmente hay un programa buenísimo, hay educación universitaria para las personas mayores de 60 años gratis. Y que no hablan inglés. ¿En dónde lo ven? Y que no hablan inglés. Ligeramente, porque nos queda un minuto nada más, ¿cuál es el beneficio de la meditación? El beneficio, espectacular pregunta, es una pena que sea un minuto nada más. Está demostrado que cuando usted está en meditación profunda, hay una interrupción total del pensamiento hacia la zona hipotalámica.
y se activan zonas del cerebro que tienen que ver con lo más profundo del ser humano. Por eso es que le da paz, le da tranquilidad, le da estabilidad y se ha demostrado incluso con pruebas en saliva de cortisol antes y después de la meditación, que después de la meditación los niveles de cortisol caen en saliva, que son la hormona del estrés, cae la tensión arterial, mejora el ritmo cardíaco y usted lo único que ha hecho es meditar. Esos trabajos los pueden buscar incluso porque fueron hechos por los monjes tibetanos, que son las meditaciones más profundas que existen. O sea que realmente todo lo que hoy en día, recuerden una cosa, la medicina es holística, es el cuerpo, es la mente y es el alma. Antes de que usted le dé la enfermedad, ese pensamiento ya usted lo tenía en su cabeza. ¿Sabe lo que se me ocurre pensar? Que también sería bueno tener un programa sobre enfermedades karmáticas. Por supuesto, es muy interesante. Ya usted sabe el tema también, para que sepan. La parte karmática es sumamente interesante. La parte Sobre breve, la medicina. enfermedades karmáticas, eso sí. Señor porque ahí sí Torres, que no va a yo haber me- mucha gente. Ahí sí yo me imagino que nuestra comunidad está totalmente... Sí, pero entonces, mire, medicina preventiva. Could we do it? Señor, claro que Seguro que sí. sí. Ah, bueno, está prometido. Medicina preventiva, medite, edúquese, aliméntese bien y piense sano. Piense sano y mantenga el estrés bajo control. Ha sido un placer. Doctora, gracias. Don Alejandro está muy tranquilo ya, sonriéndose, pero con el hacha en la mano. Ya estoy cortando. Ya es tiempo de cortar o cortamos. Sí. Pues lo cierto es que ha sido un programa espectacular, como se esperaba. La doctora Isabel Santander nos ha dado una cátedra y tenemos otra más pendiente sobre la Enfermedad karmática. salud Medicina karmática enfermedades o karmáticas. enfermedades karmáticas. Bueno, una promesa, Eso bueno, me que parece nuestra fabuloso. Eso está asociado a una cosa que se llama constelaciones familiares. Very good. All right. Y entonces, amigos, eso es todo por hoy. Escúchenos próximamente, el próximo martes a la misma hora, a las 12 del mediodía, y a los miembros de nuestra audiencia, para ellos pido que el gran arquitecto del universo edifique para usted una estructura de paz, de amor y de progreso. Les habló Johnny Torres.